En la pezuñera el herrero manejaba sus reservas con astucia. Las raciones eran asignadas de modo que se obtuviera con cada una de ellas el mejor resultado. Resultaba importante, además, que a los ojos del enemigo el polvo gris no pareciera tan escaso como en verdad era. La noche de color rojizo crepitaba a causa de los pequeños incendios desparramados en el campo de batalla. El herrero esperaba que el amanecer llegara galopando, con Tungur al frente. Los siderecios sostenían su posición satisfechos, porque el día anterior habían mantenido una carga de fuego moderada, pero constante, que provocó severas bajas entre los hombres del ejército del Venado. El jefe Usiwilk y sus guerreros cabalgaban sin tregua hacia la pezuñera. Flauro iba con ellos. En el transcurso de aquella jornada de batalla se iría intensificando. Los siderecios se preparaban para lanzarse en ataque abierto. Seguros de recibir refuerzos desde la retaguardia y porque habían empezado a comprender que el ejército de las tierras fértiles estaba debilitado, los siderecios preparaban la acometida final. «Se acaba nuestro tiempo», dijo el herrero, y dio órdenes de formación para enfrentar lo que sin duda iba a llamarse dolor y muerte. Los pueblos de las tierras fértiles caerían derrotados después de tanta bravura. Polvo de huesos sobre el cual Misáyanes pasaría su lengua. Sangre heroica en la que Misáyanes mojaría una de sus uñas para escribir su nombre en el cielo. Pero cuando la mañana estaba terminando, el herrero vio de pronto llegar a uno de los centinelas que había apostado para vigilar el camino por el cual debía regresar Tungur. «¡Son ellos!», repetía el centinela. «¡Ya vuelven! ¡Son ellos! ¡Ya vuelven!». El herrero ordenó que la noticia se dispersara de inmediato por el ánimo de aquellos que llevaban más de 3 días resistiendo un feroz combate. «¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Vuelven! ¡Vuelve Tungur!». Tungur se detuvo al frente de todos sus hombres. Tungur llegaba extenuado por la batalla y el camino. Pero nadie dudó de que el jefe Usiwilk saldría a pelear como si estuviera emergiendo desde el centro de un volcán. Era indispensable arengar a los hombres. Tungur conocía el valor de esas últimas palabras y miró al sol pidiendo no equivocarse. «¿Saben qué pasa ahora mismo delante de mis ojos? Muertos, creerán ustedes. Un campo de siderecios muertos, un mundo de siderecios muertos. Y yo debo decirles que no. En este instante y por alguna razón que no me es posible comprender, tengo delante de mis ojos la sonrisa de una niña, y es en esa sonrisa donde yo encontraré mi mayor fuerza y mi mayor coraje. Lo mismo haremos todos. Esta es la triste hora en que debemos recordar la carne ultrajada de nuestras esposas, la carne abierta de nuestros muertos, la carne abierta de nuestros niños. Como a ustedes me duelen las palabras que pronuncio. Lo hago con la certeza de que en ese dolor nos haremos invencibles. ¿Están anegados de furia sus corazones? Que así sea, porque en esa furia está nuestra victoria. Entonces Tungur desenvolvió la cabeza de Flauro.
y la sostuvo con el brazo extendido frente a sus hombres. ¡Esto les mostraremos! Esto les pasará a cada uno de ellos. ¡Esto! Los guerreros gritaban impacientes para arrojarse al galope. Los animales con cabellera relinchaban. Un guerrero es 2 veces valiente si defiende una causa mayor que su propia vida. Y 3 veces guerrero si pelea por su libertad. Pero es invencible si pelea contra aquel que pisoteó lo que más amaba. No quedará en su sitio ni una sola de las lenguas apestosas que mancillaron la pureza. No dejaremos en su sitio ni una sola de las manos que violaron la inocencia. No merecen siquiera morir con la marca del hombre entre las piernas, porque no tienen alma para llevarla. Tungur señaló a los enemigos. Su voz levantaba viento. Es por los inocentes que vamos a vencer. Es por los inocentes que vamos a vencer. Los sideresios comprendieron que algo nuevo y grave sucedía. Los refuerzos de la retaguardia tardaban en llegar y el ejército del Venado hacía indudables movimientos de ataque. Los jefes sideresios también dieron sus órdenes. Entonces Tungur se adelantó en el campo de batalla y enarboló en una lanza la cabeza de Flauro. ¡Aquí está el capitán de mis Sáyanes!, gritó muy alto. ¡Estas son las órdenes y los refuerzos que esperaban! El terror y el desconcierto se apoderaron de los sideresios. Sin la voluntad de Flauro, el desorden comenzó a caminar entre sus filas. Comprendieron que estaban solos. Pero nada era posible hacer sino enfrentar aquella batalla. Retroceder no era posible. Tungur clavó en tierra la lanza en el sitio desde el cual Flauro iba a contemplar la lucha. Luego avanzó con las primeras líneas. Los arcos de hierro dispararon contra las zonas en que los sideresios habían agrupado sus cañones. De ese modo disminuiría el número de caídos en la vanguardia de guerreros montados. Las formaciones de pie venían detrás. Al galope embistieron los guerreros del Venado y los sideresios. Y no hubo piedad, porque no podía haberla. Y no hubo piedad, porque no podía haberla. Y no hubo piedad, porque no podía haberla. Primero la leyenda, después el guerrero. Primero la leyenda, después el guerrero. Tungur, como su padre, entraba al campo de batalla precedido por el renombre de su brazo. El jefe Gusiwilke enfrentó a un siderecio y vio por sus ropas que era un hombre de mando. Pudo mirarlo a los ojos mientras blandía el hacha. El tiempo de una batalla transcurre de modo extraño. Se demora, se precipita. Se demora hasta casi detenerse, se precipita, se demora otra vez, se torna pesado, y de nuevo regresa el vértigo. Tungur pudo ponerse frente al siderecio, determinar su rango, renovar la furia. El siderecio pudo empuñar su espada, el Gusiwilke pudo alzar el hacha, todo tan lentamente como imágenes de un sueño.
Pero antes del golpe el tiempo volvió a precipitarse, la batalla se hizo griterío y chorros de sangre. Cayó el hacha de Tungur sobre el hombro del siderecio, la maza del herrero estalló en la espalda de un enemigo, un soldado del sol hundió su lanza, un cúcul corrió tras su corazón. En las batallas, el tiempo transcurre de un modo extraño. Por eso, en medio de estallidos, acribillando y descuajando, un hombre puede escuchar un pájaro que canta. Matar a Tungur era la orden que los mandos repetían. Un grupo de siderecios montados se reunió para cargar sobre el jefe Gusiwilke, cubierto de sudor ensangrentado, el sudor propio, la sangre de los otros. Y allí otra vez la guerra se hizo lenta. Un siderecio recorrió con sus ojos la sangre que descendía por el brazo levantado de Tungur y llegaba hasta su hombro. Otro vio el golpe del corazón en el pecho del jefe Gusiwilke. La guerra se hizo lenta. Otro, en cambio, se detuvo en las líneas negras que cruzaban el rostro del guerrero Gusiwilke. La guerra se hizo lenta. A veces, la guerra se enlentece. A veces, se precipita. Tungur miró a su alrededor y en el tiempo demorado de la guerra reconoció los rostros de sus hermanos, recordó sus nombres, palmeó el cuello de un de la tarde y antes de avanzar oyó un pájaro cantando sobre el estruendo. Pero muchos otros vieron lo que ocurría. Por eso, cuando de nuevo se precipitó el tiempo de la guerra, había un cielo de hachas junto a Tungur. El atropello de animales con cabellera se transformó en el centro vertiginoso de la batalla. De un lado un amo, del otro una causa, hachas y espadas, torsos desnudos contra mallas de metal, largo cabello negro contra cascos plateados. En medio de aquel remolino de muerte no hubo un guerrero más valiente que otro, nadie a quien llamar el más grande. El que cayó primero fue Gusiwilke y Tzitzai. Fue soldado del sol y también Cúcul. Pasaban las horas. La sangre endurecía la arena. El sol estaba lejos. Las hachas Gusiwilkes destajaron y no se detuvieron en los huesos. Las espadas de los siderecios penetraron y abrieron los caminos de la sangre. Muchos hombres caían y otros llegaban, porque aquel era el sitio donde se decidía la guerra. Pero cuando un de la tarde saltó sobre el animal con cabellera de un siderecio derribado y sobre su lomo continuaba Tungur erguido y feroz, cubierto de sudor y sangre, más que nunca semejante a una leyenda, el espanto se desmoronó sobre los siderecios. Se dio vuelta el mundo. El suelo de la pezuñera era de aire. Se hundía bajo sus botas y sobre sus cabezas el cielo era de arena calcinante.
Los mandos siderecios dieron muerte a los primeros de los suyos que intentaron huir, pero eran muchos. Eran cientos los soldados siderecios que desoían las órdenes y huían. El terror no se detuvo. Las hachas usihuilques destajaron y no se detuvieron ni en los huesos. Las formaciones se rompieron. Los cañones quedaron abandonados. Esta guerra se contó, como todo se cuenta a lo largo del tiempo y por lo ancho del mundo. Entonces se dijo que los siderecios escaparon del campo de batalla en cumplimiento de una ley del alma. Por condición, decían, el que puede asesinar a un niño no puede enfrentar a un guerrero. Los hombres de las tierras fértiles persiguieron a los siderecios que huían, porque así había sido dicho desde el comienzo. Aquella era una guerra sin rendición. Tal vez si Tungur hubiese dado orden de dejarlos huir, cientos de sus propios hombres hubieran salvado la vida. Pero Tungur sabía que aquellos que escapaban no eran guerreros, sino excrescencias del odio eterno, que volverían a morder la misma herida apenas el poder del amo al que servían se recompusiera. Mátenlos. A todos. No hay rendición. Una fuerza superior a Tungur llegó para poner fin a esa matanza. Si por bien o por mal, nadie pudo saberlo. Quizás el viento norte que apareció de pronto desde el horizonte oscureció el aire para que los siderecios que habían sobrevivido pudieran escapar. O quizás lo oscureció para que no cayeran más hombres de las tierras fértiles. Luego dijeron que fue el último de aquellos vientos hirvientes y desmesurados que azotó ese lugar del mundo. El aire en la pezoniera se ennegreció y apenas era posible respirar. Los guerreros se paralizaron en sus sitios, tendidos sobre sus animales con cabellera, muchos de ellos heridos de muerte. Los guerreros de las tierras fértiles permanecieron todo un día bajo el viento. El que intentó llamar a los otros acabó con la garganta cerrada por la tierra. El sudor sobre los cuerpos se hizo costra y las lágrimas eran de barro. Aferrados al cuello de sus animales, los guerreros usihuilques debieron esperar a que el viento amainara para reencontrarse. Y aquel fue el sitio en el cual la diferencia entre los vivos y los muertos fue casi imperceptible. El viento en la pezoniera arrancó la lanza que Tungur había clavado en la tierra y se llevó la cabeza de Flauro como una hoja seca.